Gloria, Señor, en esta noche. Yo bendigo, Señor, cada vida que se va a poder conectar en esta hora. Señor, y quiero pedirte en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor, que podamos realmente aprender de ti, de tu palabra, Señor, que a través de este estudio bíblico, Señor, que vamos a realizar allá en tiempos de bendición, Señor, tiempos donde tú ministres, Señor, al corazón de cada uno de tus hijos, Señor, donde realmente podamos ser edificados, glorificándote tu nombre, Señor, exaltando tu nombre, Señor, y pidiéndote, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú hagas obra nueva, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que realmente esta enseñanza, Señor, que tú nos vas a compartir, sea enseñanza de vida, sea enseñanza para tu gloria, para tu honra, Padre. Hoy te lo pedimos, amado Rey, en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y allá donde tú estás, yo te pido que levantes esta oración conmigo y pídele a Dios que tu corazón realmente pueda recibir todo lo que el Señor ha preparado para todos nosotros en este tiempo, que realmente seamos edificados plenamente, instruidos en su preciosa palabra. Dile, Señor, yo quiero aprender de ti, yo quiero aprender de tu palabra, Señor, realmente. Quiero ser edificado plenamente a través de las escrituras, Señor. Hoy yo te lo pido en tu nombre precioso, Señor, dándote la gloria, la honra, Señor, dándote las gracias a ti, Padre, que este estudio, Señor, del libro de Apocalipsis, Señor, toque en lo profundo de mi corazón, que tú me des entendimiento, que me des sabiduría, Señor, que yo pueda discernir fielmente, Señor, lo que tú me quieres enseñar, Dios, a través de tu preciosa palabra, Rey. Hoy yo te lo pido, Dios, dándote las gracias, dándote toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Quita, Señor, todo velo, Señor, que el enemigo intente colocar, Señor, y que haya luz y que haya revelación para tu pueblo realmente, Dios, donde cada uno de tus hijos, Señor, sea plenamente edificado, sea plenamente instruido, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia, Señor, que a través de esta palabra, Señor, tú nos puedas acercar cada día más a ti, Señor, y que podamos entender, Señor, realmente los misterios que están escritos allí en tu palabra, no en la sabiduría del hombre, Señor, sino en tu sabiduría, Señor, que realmente tú traigas luz a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Hoy te lo rogamos, Señor, hoy te lo pedimos, dándote las gracias, dándote todo el honor, Señor, y toda la gloria a ti, al único, al verdadero, Señor, al que vive y al que reina, Señor, por los siglos de los siglos. A ti sea el honor, Dios mío. Gracias por cada vida que tú traerás, Señor, que aprenderá, que será edificada, que será discipulada, Señor. Gracias por cada vida que ha dispuesto este tiempo para aprender de ti, para recibir de ti, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea el honor y la gloria, Padre. Es por los siglos de los siglos, Señor nuestro. Gracias, que tu bendición esté sobre la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Que tú bendigas, Señor, grande y poderosamente, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Aquí está un pueblo dispuesto, una iglesia, Señor, dispuesta a recibir de ti, Señor, a aprender fielmente de tu palabra, Señor. A ti te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos, dándote las gracias, dándote todo honor y toda gloria, Señor, a ti, al único, al verdadero y al que vive por los siglos de los siglos. Es en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya, amén, mis amados, bienvenidos. Qué bueno que te conectes en esta noche, que quieras recibir de la preciosa palabra del Señor. Voy a pedir el favor que para saber que estás allí conectado, envíes un comentario. Esto nos va a servir también para identificar las personas que van a permanecer fieles a través de este curso, porque es necesario. Así que quiero que solamente hagas un comentario, puedes decir presente, y eso es más que suficiente para que sepamos claramente que estás recibiendo la palabra del Señor. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Javier Ricardo, soy el pastor de la Iglesia Cristiana Ministerio Internacional Jesús Cambio de Acción. Yo estoy en Bogotá, Colombia. Soy pastor hace 18 años por la gracia, por la misericordia de Dios. Pastoreo en este lugar. ¿Y cuál es el objetivo de este estudio bíblico?
El objetivo, mis amados, es que realmente juntos podamos recibir, juntos podamos ser instruidos en la preciosa palabra de Dios, que realmente haya esa disposición en los corazones y que podamos escudriñar, o sea, ir un poco más allá, que podamos realmente mirar a profundidad lo que la Escritura dice, y este libro que es tan valioso como toda la Escritura, ¿cierto? El libro de Apocalipsis, para que lo tengamos fielmente en cuenta y podamos aprender de él. Pueden surgir algunas preguntas. El nivel que vamos a llevar va desde las 7 de la noche, ¿cierto? Hasta las 8:30 de la noche, mis amados, ¿sí? Ese es el tiempo en que queremos sencillamente estar dando a conocer la palabra, la escritura, ¿cierto? Y al final de cada clase tú puedes hacer preguntas si tienes alguna duda. Entonces tú las puedes escribir allí, ¿cierto? Y podemos responder a esas dudas que tú puedas tener respecto a lo que estamos explicando dentro de la clase, ¿sí? La clase va a quedar grabada, es decir, si en algún momento tú quieres volverla a escuchar, volverla a repasar, va a quedar colgada allí en la página para que tú la puedas nuevamente escuchar. Este es un libro que necesita de bastante estudio y como toda la palabra, ¿cierto? No lo podemos dejar pasar por alto y no podemos sencillamente en un momento solo leer, explicar y ya no. La palabra es de eso, de escudriñar, de ir, de leer, de volver a leer, y es lo que nosotros necesitamos a través de este estudio, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en claro y en cuenta, ¿sí? Si tú realmente has dispuesto este tiempo es porque quieres recibir de parte del Señor. Entonces, para que no perdamos tiempo, vamos a dar inicio y quiero que estés muy atento. Ojalá, pues, si tienes la posibilidad, obviamente debes tener tu Biblia allí, un cuaderno, obviamente, donde puedas anotar para que puedas ir tomando los apuntes necesarios que tú veas claro, que obviamente te van a servir y van a ser edificantes plenamente para tu vida. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis, pues surgen varias ideas equivocadas. Algunos creen que Apocalipsis significa entonces el juicio final. La palabra, obviamente, allá en el libro de Apocalipsis va a hablar acerca del juicio final, pero la palabra Apocalipsis como tal no hace relación a eso, ¿cierto? Tampoco hace referencia, como muchos dicen, a tiempos finales. El libro lo habla, pero tampoco la palabra Apocalipsis significa esto. Si vamos al original en que ha sido escrito el libro, que fue escrito en griego, hay una palabrita que podemos entender que es muy similar a Apocalipsis y es apocalipsis, ¿sí? Es apocalipsis con K. Ese apocalipsis lo que significa es revelación. Es decir, que el libro de Apocalipsis es una revelación que Dios entrega en manos del apóstol Juan, que es el que recibe fielmente la revelación, y allí es donde él, obviamente, el Señor va a dar esa revelación, esa luz que antes no estaba. En otras palabras, es correr ese velo, es desvelar. Es lo que para muchos antes era velado, ahora el Señor lo que hace es correr el velo para empezarnos a mostrar con claridad las cosas que realmente han de suceder. El libro tiene una división de 3 partes bajo las cuales lo vamos a estar trabajando. Habla de las cosas que fueron, 1, las cosas que son, 2, y las cosas que serán. Si lo miramos de esta manera, el libro hablaría de pasado, del presente, pero también va a hablar del futuro. Entonces, para recordar, si hablamos del Apocalipsis, el libro significa revelación, significa correr el velo, dejar a la vista algo que antes estaba cubierto, algo que realmente nosotros en nuestras propias fuerzas no podríamos ver. Y aunque el libro de Apocalipsis usa de muchos símiles, de muchas figuras, obviamente cada uno de esos simbolismos pues tienen una interpretación a la luz de la palabra, a la luz de la escritura. Obviamente es un libro escatológico por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Que al hablar de escatología estamos hablando de los eventos de los últimos tiempos y obviamente directamente relacionados
con la iglesia. La iglesia podríamos decir que ocupa un lugar muy importante en el libro, ¿sí? En el sentido de que la iglesia, el Señor la muestra en el estado, en la condición en la que estamos actualmente como iglesia, pero definitivamente también muestra a la iglesia en el cielo, ¿sí? Cuando sucederán las bodas del Cordero, que eso lo vamos a estar analizando, lo vamos a estar estudiando allí fielmente, y nos va a dejar ver en ese contexto escatológico lo que va a suceder con el mundo, con la humanidad en el fin de estos tiempos. ¿Sí? Podríamos decir que es un libro por excelencia para este tiempo, aunque toda la palabra nos da luz. Definitivamente el libro de Apocalipsis es un libro que va a dejar ver claramente lo que está sucediendo y lo que está por suceder, que definitivamente si tú lo ves realmente con los ojos, el corazón de Dios y frente a todo lo que nuestros ojos están observando, definitivamente estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces el libro tiene un contexto escatológico de los últimos tiempos. Entonces te hago un breve resumen para los que están llegando, ¿sí? La palabra literal de este libro en el griego es apocalipsis, que significa correr el velo, significa una revelación, significa dejar a la vista sencillamente lo que antes estaba cubierto. Cuando miramos al apóstol Juan, que es el que recibe esa revelación, pues obviamente en el contexto histórico lo que estaba viviendo la iglesia no era nada fácil. La iglesia de ese tiempo estaba siendo perseguida terriblemente y estaba siendo perseguida obviamente a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Juan lo habían llevado a una isla desterrado llamada la isla de Patmos. Es decir, lo colocaron allí para que él no siguiera hablando, proclamando el evangelio. Esa era prácticamente una cárcel en la que él iba a estar. Pero allí es donde llega nuestro Señor y le da esta luz, esta revelación, para que él retomara fuerzas, para que él viera que su partida de esta tierra obviamente se acercaba y que el Señor obviamente iba a estar con él pronto, que el Señor obviamente se iba a glorificar en la vida de él y en la vida de la iglesia. Entonces, cuando miramos de esta manera, en ese contexto en el que estaba sucediendo, Apocalipsis no es un libro de desesperanza, por lo contrario es un libro de esperanza, donde nosotros vemos que el mal jamás va a triunfar sobre el bien. De por sí el tema central del libro es ese, ¿sí? El tema central es la victoria total del bien sobre el mal, la victoria del Señor sobre todas las potestades, los principados de maldad. Aunque el diablo ha querido dañar, aunque el diablo ha querido destruir, y aunque el diablo no acepta su destino eterno que ya ha sido vencido, ¿sí? El Señor va a mostrar su gloria una vez más y Él va a levantar bandera. El Señor se va a glorificar grande y poderosamente. Y eso es algo que para nosotros nos debe alegrar. O sea, el libro no es un libro de desesperanza sobre los juicios que van a venir, sino por lo contrario es un libro de mucha esperanza, de una iglesia que sabe que su Dios no va a permitir que la injusticia perdure sobre la tierra, sino por lo contrario que la justicia de Dios permanezca, escúchame bien esto, permanezca fielmente, ¿cierto?, sobre su iglesia y Él levantará bandera delante de todos nosotros. Es un libro de esperanza y yo quiero que tú lo entiendas de esta manera, ¿cierto? Y empieces a ver este libro de una manera totalmente diferente. Cuando miramos entonces lo que te decía acerca de la importancia del libro, hay unos aspectos que te quiero mencionar claros. Ese es el libro, y como es el libro final de las Escrituras, es el libro que cierra con broche de oro toda la palabra de Dios. Para que tú y yo lo entendamos, aunque a veces se nos pasa por alto, cuando hablamos de la Biblia al traducir esta palabra, la palabra es biblos, es una reunión de libros, ¿sí? Es una biblioteca. Pero realmente la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, esta reunión de libros es la palabra de Dios. Y como libro final, que es el libro de Apocalipsis, nos muestra obviamente que la escritura cierra con broche de oro. O sea, comienza
con una victoria grande cuando Dios hace la humanidad, cuando Dios crea al hombre, todo lo que en ella hay, y pese a todo lo que sucede en este contexto histórico, pese a todo lo que el enemigo intentó hacer, pese a que el enemigo engañó desde Adán y Eva, la caída por causa del pecado, la condenación que vino en el hombre, vemos la victoria de Dios, la manifestación de la victoria del Señor, trayendo obviamente ese gozo, ese júbilo de que el Señor terminará reinando como siempre lo ha hecho. Recuerda que Satanás obviamente el Señor le ha entregado cierto poder, pero el poder absoluto está en nuestro Rey, en nuestro Salvador. La Escritura dice que Satanás es el Dios de este siglo, ¿cierto? Él es el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, pero definitivamente el Señor sigue controlando absolutamente todo. Eso es lo que Dios está mostrando fielmente a través de la palabra. Entonces, este libro, mi amado, amada que me escucha, cierra con broche de oro las sagradas escrituras, pues describe finalmente el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre el mal hasta introducirnos, escúchame esto, en el paraíso restaurado. Si tú miras allí el libro va a terminar con la nueva Jerusalén que desciende desde el cielo. Esto es algo glorioso, es decir, después de todo lo que ha vivido la humanidad, después de que han venido los juicios de Dios, que los narra aquí el libro de Apocalipsis, vamos a ver al final esos cielos nuevos y esa tierra nueva, esa nueva Jerusalén, ese cielo que desciende a esta nueva tierra que el Señor hará. O sea, hay una victoria grande de parte del Señor, hay un triunfo inminente que el Señor ya obtuvo en la cruz. Ahí está la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él obtuvo esa victoria para mostrarnos finalmente que Él nos llevará a ese paraíso restaurado para toda una eternidad. Gloria al Señor. Y por eso te decía fielmente que aquí hay una promesa grande de parte de Dios, donde muchos al escuchar el libro de Apocalipsis sentían temor, sentían miedo, ¿cierto? A veces hasta tristeza por las cosas que habrían de suceder aquí sobre la tierra, pero es un libro de esperanza, donde tú puedes predicar la palabra, mostrándole a otros y diciéndoles, aquí hay esperanza. Lo que el Señor quiere es introducirte en ese reino de paz, en ese reino eterno. Dios no quiere los juicios, ¿cierto?, que están descritos para los seres humanos. Tristemente, obviamente, habrá muchos que desobedecerán y tendrán que acarrear los juicios, la condenación, por su falta, obviamente, de rendimiento al Señor, de arrepentimiento a nuestro Rey y a nuestro Salvador. Entonces este es el libro que cierra con broche de oro las Sagradas Escrituras y describe el triunfo final de nuestro Señor Jesucristo hasta introducirnos en ese reino eterno, ¿cierto? En ese paraíso restaurado. Una segunda característica de la importancia del libro, que es de todos los libros de la Biblia, este es sobre todo un libro que obviamente es para nuestros días. Aunque la escritura nos sirve para nuestro diario vivir, definitivamente este libro deja ver el día a día. Es como si tú estuvieses leyendo el periódico de cada día. Cuando tú miras en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, ¿sí?, la condición de la iglesia o las 7 iglesias, tú te darás cuenta que el Señor está narrando la condición de la iglesia hoy en día. En cualquiera de las 7 iglesias tú verás a la iglesia totalmente identificada. Ahí te podrás dar cuenta, ¿sí?, que obviamente este es el libro predilecto para nuestros días, el libro que tenemos que aprender precisamente. Este es el objetivo de este curso, que tú lo puedas aprender y que de la misma manera, mi amado, tú se lo puedas transmitir a otras personas. Una tercera característica de la importancia del libro es que es el único libro de la Biblia que comienza pronunciando una bienaventuranza al que lo lea. Ok. Entonces quiero que vayas conmigo a Apocalipsis 1, el verso 3. Es el único libro de la Biblia que comienza pronunciando una bienaventuranza para el que lo lea. Mira lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen
las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Es impresionante. El libro fue escrito hacia el año 95 después de Cristo. Si el mismo apóstol Juan decía desde este tiempo, ¿cierto? Porque el tiempo está cerca. Imagínate cuánto más nosotros, después de tantos años que han transcurrido, podemos decir definitivamente, el tiempo está cerca. Y él da esa bienaventuranza, él dice, dichoso, gozoso el que lea, ¿cierto? El que oye las palabras de este libro y el que las guarda. O sea, son tres cosas importantes. Hay que leer el libro, hay que escuchar lo que dice el libro y hay que guardar en el corazón lo que está diciendo el libro para todos nosotros. Entonces, es un libro de mucha bendición porque el Señor está diciendo, será dichoso, será gozoso aquel que lo pueda leer, escuchar y colocar por obra. Qué bendición tan grande que tú y yo estemos dispuestos a seguir recibiendo de Dios, a aprender la preciosa palabra de Dios. Pero no solamente allí lo dice, mira Apocalipsis 22, el verso 7. Apocalipsis 22, el verso 7. Dice la escritura. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Una vez más el Señor, ya al final del libro, está diciendo bienaventurado, ¿cierto? Yo vengo pronto. ¿Bienaventurado quién? El que guarda las palabras y la profecía de este libro. O sea, no es el que cree que esto es algo loco, no es el que cree que sencillamente esto es algo ilógico, es el que cree genuinamente que lo que está escrito en el libro es la palabra del Señor y que aunque nos parezca asombroso, aunque nos parezca extraño, raro, lo que está allí escrito definitivamente va a suceder. Esto es algo impresionante y es algo de bendición, mis amados. Entonces es darnos cuenta cómo el Señor nos está revelando y nos está mostrando a través de la palabra que es necesario creer a lo que está aquí escrito. O sea, no podemos pensar que es algo loco, que es algo ilógico. Obviamente para la mente humana no podemos concebir los juicios de Dios, las cosas sobrenaturales que van a pasar, pero el Señor está diciendo acá, tú serás dichoso si realmente guardas, ¿sí?, las palabras de la profecía de este libro. Es una promesa de Dios para todos nosotros. Por eso es tan importante que lo podamos entender, obviamente, a cabalidad. Si seguimos entonces mirando la importancia del libro, un cuarto y último aspecto sería que en este libro todos los grandes temas de la revelación divina llegan a su clímax. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay otros libros donde hay revelación, los libros proféticos, donde muestran eventos que sucederán obviamente en los tiempos finales, pero esta es la culminación total. Es decir, aquí es donde definitivamente las visiones gloriosas que tuvo Daniel en algún momento, que tuvo el profeta Ezequiel, ¿cierto?, llegan a su culminación, llegan sencillamente a su punto extremo donde el Señor cumple precisamente lo que había prometido, que Él buscó por tiempo que hubiese arrepentimiento de parte del hombre para que la salvación llegara, pero que definitivamente habrá un momento donde ya, sí, la gracia de Dios habrá terminado sobre esta tierra y definitivamente vendrá ese el juicio de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este libro trata esos grandes temas de la revelación divina y todos llegan a su clímax final. Muestra además la soberanía final de Cristo sobre todos los poderes angélicos y humanos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en este libro es donde Cristo es exaltado a lo más grande, donde se muestra la manifestación total de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en este libro tú puedes ver al Señor plenamente glorificado. Recuerda que Él hoy en día es nuestro abogado. El apóstol Juan dijo claramente, si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Él es hoy nuestro abogado, pero aquí en Apocalipsis Él ya va a ser el juez. Él va a estar sentado obviamente en el trono y Él ejecutará esos juicios. Dios mismo en la persona o en el Dios de Jesucristo ejecutará fielmente esos juicios. Triunfará obviamente sobre todo poder
de las tinieblas. Y es donde el Señor muestra la derrota de todos sus enemigos. Entonces, como es una introducción lo que estamos haciendo hacia el libro el día de hoy, ¿qué podemos analizar a través de la palabra? Cuando hablamos de que habrá la derrota de todos esos seres espirituales, estamos hablando de la derrota del mismo diablo, de la derrota del anticristo, de la derrota del falso profeta y obviamente de la derrota de todo ser humano que se quiso levantar en contra de Dios. ¿Sí? Todo reino, toda autoridad que se quiso colocar en contra del Señor será la derrota total de ellos. Por eso yo te decía que esto es un libro de victoria finalmente para la iglesia, donde la iglesia tiene que entender que nuestro Dios reinará y obtendrá la victoria fielmente. Quiero que vayas allí conmigo al Salmo 2 y allí vamos a estudiar algo muy importante. Salmo capítulo 2. Mira lo que dice la escritura. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es un salmo de cierta manera profético que habla del momento en que la humanidad quiere ir en contra de ese ser supremo que les está causando daño. Para que tú me entiendas, en el tiempo de la gran tribulación vendrán los juicios de Dios sobre la tierra. ¿Y qué harán los habitantes de la tierra? Los ejércitos de la tierra se unirán con sus grandes líderes a tratar de ir en contra del Señor. Ahora, entendiendo eso, mira lo que dice el Salmo. Se levantarán, verso 2, Salmo 2:2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿qué decían? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Están hablando y están diciendo de cierta manera, esos juicios, ¿cierto? Nos han atado, ¿sí? Han ligado nuestras vidas, pero definitivamente ¿quién ligó sus vidas? Ellos mismos, al rechazar el amor de Jesucristo. Hay un evento que obviamente lo vamos a estar estudiando llamado la batalla de Armagedón. ¿Qué es la batalla de Armagedón? Pues es la batalla final entre el cielo y la tierra, llamémoslo así. Entonces, ¿qué hacen los habitantes de la tierra? Esto que estamos leyendo. Ellos se van a unir, ¿cierto? Y se van a reunir en un lugar llamado el Valle de Megiddo. Eso queda allí en Israel. Es un monte, ¿sí? Una llanura, perdóname. Y allí sencillamente se reunirán para la batalla contra aquel que viene aparentemente contra ellos. Esa venida es la segunda venida de Cristo. Lo hemos estado estudiando estos días. Es diferente al arrebatamiento. ¿Cuál es la diferencia? Que en el arrebatamiento ningún ojo le verá al Señor, porque el Señor viene entre las nubes. Y ese es el evento directo que está esperando la iglesia en este momento. En la segunda venida, que será 7 años después del arrebatamiento, la diferencia es que el Señor colocará sus pies en esta tierra nuevamente. Entonces, ¿qué harán los habitantes de la tierra? Tratarán de pelear contra Jesucristo en ese lugar. Pero la palabra nos dice que el Señor los destruirá, obviamente, con el espíritu que sale de su boca. O sea, bastará solamente la palabra para que ellos caigan derrotados. Morirán millones de personas. Obviamente, como te estoy diciendo, eso lo vamos a analizar con más cuidado en el momento en que lleguemos a este pasaje de Apocalipsis. Pero te llevo a esto porque el Salmo 2 me da una referencia profética exactamente de esto. Entonces dicen, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligadores y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. Y aquí me impresiona esto. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. O sea, ¿qué estaba diciendo acá el salmista? O sea, el Señor mirará a los habitantes de la tierra y Dios mismo se reirá. Dios mismo se burlará de ellos y dirán como si ellos pudieran pelear contra mí. ¿Sabes que el hombre a lo largo de la historia ha sido demasiado iluso?
al creer que puede llegar a ser igual o mayor que Dios. Dios mira realmente al ser humano. ¿Y quién puede ser como Dios? Dios es único. Pero aquí estos van a creer en cabeza del anticristo, porque estamos llevándolo al punto de vista apocalíptico, ¿sí? Estos ejércitos en cabeza del anticristo creerán que pueden derrotar a ese ser supremo. Pero por otra parte, Dios, dice aquí la escritura, se burlará de ellos, se reirá. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, porque la gloria de Dios obviamente va a estar en ese momento. La palabra, como te lo decía, el Espíritu, la palabra de Dios es lo que los destruirá totalmente. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Esa referencia que encontramos allí, ¿sí? Donde hablamos de sobre Sión, que está diciendo el Señor, pues obviamente es ese monte de Dios. Y allí es donde el Señor colocará sus pies. Allí es donde el Señor descenderá del cielo, obviamente, y mostrará toda su gloria, mostrando una vez que el triunfo de Jesucristo, escúchame bien esto, el triunfo de Jesús sobre las obras de las tinieblas fue en la cruz. Y más que en la muerte, no quiero que me malinterpretes, fue en la resurrección de Cristo. Porque no serviría de nada la muerte de Cristo si Jesús no hubiese resucitado al tercer día. De por sí Satanás creía que cuando él estaba llevando a Jesús, aparentemente él, llevando a Jesús a la cruz, él estaba saliendo triunfante, victorioso. Pero fue la resurrección lo que realmente evidenció el triunfo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces sigamos leyendo el verso 7. Estoy en Salmos 2, verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Recuerda que el salmo es profético, por lo menos esto es un salmo que se utiliza de una manera incorrecta. ¿De quién viene hablando el salmo? De nuestro Señor, de Cristo, que colocará sus pies en el monte de Sión. ¿Y qué dirá Jehová su Padre? ¿Qué dirá? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, ¿cierto? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es decir, el Salmo lo que está mostrando claramente es esa victoria de Dios sobre todas las naciones de la tierra. Además de eso dice la escritura que Cristo Jesús los quebrantaría con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzaría. Y dice el verso 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén y amén. ¿Qué está diciendo finalmente acá el Señor? Que los que escuchen este mensaje sean prudentes, admitan la amonestación, vuelvan su corazón a Dios, rindan sus vidas al fiel Creador, les sirvan de todo su corazón y que empiecen a honrar y a glorificar y a exaltar el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, si te das cuenta, ¿y por qué llegábamos allí a este salmo? Porque estábamos hablando de que Cristo derrotará a todos sus enemigos, ¿cierto? De todos los poderes angélicos, de todos los poderes humanos, es la derrota final de todos sus enemigos. Apocalipsis muestra claramente la gloria de Dios, la gloria grande del Señor, cómo Él va a derrotar finalmente a todo lo que se ha opuesto contra Él. Es un libro de victoria, es un libro de bendición, mi amado. Como ya lo hemos dicho anteriormente, el autor del libro, ¿cierto? La revelación fue recibida por el apóstol Juan. ¿En qué condición? Que quiero recordar esto. Pues obviamente Juan había sido exiliado y esto fue durante el tiempo del emperador Domiciano, hacia el año 81 después de Cristo.
De ahí hallamos la fecha posible de cuándo fue escrito el libro. El libro fue escrito posiblemente hacia el año 95 después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que si miramos, pues obviamente tiene miles de años, obviamente escrito. Imagínate esa revelación que tuvo Juan en ese momento para que lo viniésemos a entender en este momento y pudiésemos ver la luz de Dios en estos tiempos finales que definitivamente estamos viviendo. Si lo miramos en el contexto histórico de Apocalipsis, nosotros estamos en Apocalipsis 2 y 3. Y lo que está por suceder después del arrebatamiento estaría en Apocalipsis capítulo 4. Entonces es tremendo esto. ¿Por qué podemos ver que el autor es Juan? El mismo libro lo dice. Mira Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Ve allí conmigo y allí lo vamos a entender. Apocalipsis 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos todas las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan. Entonces, aquí este versículo bíblico me está dejando ver claramente que esa revelación la recibió el apóstol Juan. Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí Juan en primera persona está hablando de cómo él envía ese saludo a las 7 iglesias que estaban en Asia. En Apocalipsis 1, el verso 9, dice: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces el mismo Juan deja ver aquí claramente, ¿sí?, cómo él es el que escribe, la condición en la que se encuentra, el lugar donde se encuentra. Ya lo habíamos hablado, ¿dónde estaba? En la isla de Patmos. Y dice claramente acá que era por causa de la palabra de Dios y de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí entendemos efectivamente la condición en la que estaba la iglesia. Era una iglesia perseguida totalmente. El Señor les había dicho: ustedes serán aborrecidos por causa de mi nombre. Tal vez es una iglesia muy diferente a la que encontramos hoy en día, según el contexto histórico. ¿Sí? Si estamos acá en el mundo de Occidente, pues no es una iglesia perseguida. En el Oriente, pues sí encontramos una iglesia, creyentes que son perseguidos por causa del nombre de Cristo y que muchos han hallado hasta la misma muerte, obviamente, a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 22, el verso 8, mira lo que dice la Escritura. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Amén y amén. Ahí nuevamente la Escritura dice: yo, Juan, soy el que oyó, el que escuchó todas estas cosas. O sea, él recibió esa revelación. O sea, no hay duda que obviamente el autor del libro pues es el apóstol Juan, y el versículo más claro pues es Apocalipsis 1:9, donde él nos deja ver el lugar donde estaba y la condición por la cual él había llegado precisamente a ese lugar. Cuando seguimos mirando, pues Juan describe a Jesucristo y lo deja ver de una manera gloriosa. Mira Apocalipsis 19, el verso 13. Apocalipsis 19, verso 13, dice la Escritura: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué está mostrando aquí la palabra? Obviamente Cristo es el centro. Cristo siempre será el centro de la Escritura. Quiero que entiendas esto. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre sino a través de mí. Es decir, Él es el medio por el cual nosotros podemos llegar al Padre. Pero de la misma manera, Cristo es el que nos da el Espíritu Santo. Entonces Él le dijo a sus discípulos: yo me voy, no os dejaré solos, vendrá otro, el Consolador. Ese otro en el griego original es la palabra Allos, A-L-L-O-S. Ese otro es otro igual. ¿Sí me entiendes?
es decir, otro exactamente igual, y el que quedaba era el mismo Dios entre ellos. El que quedaba es el mismo Dios que hoy está con nosotros. ¿Quién está con nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Entonces él le dijo a sus discípulos, yo no les voy a dejar solo, yo les voy a dejar a otro, el Consolador, el Espíritu Santo, para que realmente él nos pudiera guiar hacia toda verdad. Entonces cuando Juan está hablando acerca de Cristo acá, y allí en este pasaje que acabamos de leer, que es precisamente una referencia hacia la batalla de Armagedón, él describe cómo ve al Señor Jesucristo. Dice que su ropa estaba vestida o teñida de sangre, ¿cierto? Y su nombre es el Verbo de Dios, ¿sí? En otras palabras, el comienzo de todas las cosas. Si vas conmigo a Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el verso 1, mira lo que dice allí la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo del que está hablando aquí la palabra es el comienzo de todas las cosas, mostrando que Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios, pero es Dios. En el principio era el verbo. Y al ir allí a Apocalipsis, pues la palabra confirma que Jesús es comienzo también de todas las cosas. Por eso te decía fielmente que el centro de toda la escritura es Cristo Jesús. Cuando tú escuchas predicaciones que no hablan de Jesús, que hablan de cualquier tipo de cosas, que ni siquiera pasan por la cruz, pues son palabras que no provienen del corazón de Dios, sino son del corazón del hombre. Porque la palabra, el centro, mi amado hermano que me escuchas, hermana, en esta noche, el centro es nuestro Señor Jesucristo. Y Apocalipsis, de la misma manera, el centro del libro es Cristo Jesús. Entonces allí lo tenemos claramente, ¿sí? Otra cosa de la que queremos hablar en esta noche lo vamos a denominar el principio de anticipación. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Lo podemos llamar también el prolepsis. Consiste en que el autor sagrado, es decir, obviamente Dios, el Espíritu Santo, emplea expresiones que aparecen posteriormente desarrolladas. Entonces lo vamos a mirar a través de la palabra. Quiero que vayas conmigo a Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. Mira lo que dice acá la escritura. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Ahí aparece uno de los nombres que el Señor utiliza para denominarse a sí mismo, y se habla de él como el testigo fiel. Entonces, cuando hablamos de ese principio de anticipación, Cristo se muestra al comienzo de esta manera y después hay un desarrollo. Mira, Apocalipsis 3, el verso 14. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Entonces Cristo se deja ver como ese testigo fiel y verdadero. Se presentaba al comienzo con el apóstol Juan, pero ya cuando el Señor está hablando directamente a cada iglesia, cuando hagamos el análisis de cada iglesia, nos vamos a dar cuenta que Jesús siempre se va a presentar con un nombre diferente a cada iglesia. Y ese nombre era clave, nombre era clave en el sentido de lo que Cristo quería mostrar, de lo que estaba pasando y sucediendo en cada iglesia. Estas 7 iglesias, pues en el mundo antiguo, estaban ubicadas allí sobre el territorio de Asia, ¿sí? Que hoy en día sería la Turquía actual. Ahí es donde estaban ubicadas esas iglesias, es decir, ahí es donde había llegado la palabra, ahí es donde había llegado el evangelio, donde habían personas que habían recibido a Cristo y ahora eran parte de la iglesia. Desafortunadamente, las iglesias pues tenían problemas, que son los que el Señor evidencia acá, a excepción de la iglesia de Filadelfia, que era la iglesia que realmente estaba haciendo las cosas correctamente delante de Dios, pero de resto todas tenían un problema terrible, grande. Y si lo miramos hoy en día, pues obviamente la iglesia actual, su identificación total está con la iglesia de la Odisea, donde el Señor les dice: ustedes dicen que son ricos, pero son pobres, desventurados, miserables, ciegos, desnudos. ¿Por qué? Porque la Odisea era un territorio con mucho dinero, eran hombres y mujeres
de mucha opulencia, que creían que solo necesitaban el dinero, ¿cierto? Y que Cristo, sí, ellos amaban aparentemente a Dios, pero era más importante las riquezas que Dios mismo. Cualquier parecido con la realidad de hoy en día nos lo deja ver claramente. La iglesia vive en opulencia, la iglesia vive buscando riquezas de esta tierra, sin olvidar que la riqueza genuina es Cristo. Y por otra parte, aunque la iglesia sea opulenta, el Señor está diciéndole a la iglesia, ustedes son pobres, miserables, desventurados, ciegos y desnudos. Fuerte, ¿cierto? Pero a la vez confrontante para que nosotros nos demos cuenta. Entonces, este nombre de testigo fiel, el Señor lo muestra allí en Apocalipsis 1.5 y se lo revela aquí en Apocalipsis 3.14 a la iglesia de la Odisea. O sea, hablando, ¿para qué sirve un testigo? Para dar testimonio de algo. Entonces, en otras palabras, Jesús era testigo de lo que estaba pasando en esta iglesia. Jesús era testigo de lo que estaba sucediendo, porque a él no le podemos ocultar absolutamente nada. Cuando miramos ese testigo fiel, también en Apocalipsis 19, el verso 16 dice la palabra lo siguiente. Apocalipsis 19, 16. Dice la escritura acá, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que este es otro de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Y acá hay una evidencia, ¿cierto? Juan está dando testimonio de lo que él estaba viendo en esta visión gloriosa y sabía que el que estaba allí era el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tenía ese nombre escrito, dice aquí la palabra, ¿cierto? En su vestidura y en su muslo. O sea, hubo testimonio de que realmente él estaba allí. Hay muchos que quisieran ver a Dios, pero es que a Dios lo vemos todos los días. O sea, Dios lo ves cuando tú te levantas en la mañana y te miras al espejo, lo ves cuando ves a tus hijos, lo ves en la misericordia de Dios. O sea, Dios es real. Y aquí Juan estaba dando testimonio de que él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis 17, el verso 14, mira lo que dice la palabra. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Una nueva demostración del testimonio de Juan, ¿sí? Cómo Él mostraba que vendrán contra el Señor, tratarán de pelear contra el Cordero, pero definitivamente, ¿sí? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, les vencerá. Aleluya y gloria a Dios por esto. Entonces la palabra muestra a Cristo victorioso totalmente. En Apocalipsis 1, el verso 8, míralo allí conmigo, dice la escritura, yo soy el alfa y la omega. Entonces allí aparece otro de los nombres del Señor. ¿Qué significa esa alfa? Y obviamente esa omega, el principio y el final de las letras, ¿cierto? Del alfabeto griego como tal. Por eso era que él estaba diciendo el alfa, la primera, y la omega, la última letra. Esto se confirma en Apocalipsis 21, el verso 6. Míralo allí conmigo. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega. Lo que estamos viendo con este principio de anticipación es que desde un comienzo Jesús se muestra, da su nombre, la manera en la que Él se quiere presentar, y en estos textos que estamos mirando ya al final del libro de Apocalipsis, pues obviamente estamos viendo claramente cómo el Señor da el cumplimiento. Miren este texto, me dijo, hecho está, era el Señor hablándole al mismo apóstol Juan, y ya le estaba diciendo, yo soy el alfa y la omega, y en este contexto ya ha descendido, ¿sí? Ese cielo nuevo y esa tierra nueva. ¿Sí? O sea, Él fue el principio de todas las cosas y Él será el final de todas las cosas. Ni antes de Él había algo, ni después de Él habrá absolutamente nada. Gloria a Dios porque tú has colocado tu fe en el único y verdadero Dios. Aleluya a Dios por eso, mi hermano. En Apocalipsis 22, ve allí conmigo, el verso 13. Apocalipsis 22, verso 13. Mira lo que dice la escritura.
Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Nuevamente confirma el libro cuando ya está terminando el triunfo, la victoria del Señor. Que aunque el diablo en algún momento se ha querido levantar, que aunque Satanás en algún momento ha querido venir a destruir el plan de Dios, eso no va a ser. Satanás jamás va a reinar más allá de lo que el Señor le permita obtener. Ya la victoria es de Cristo Jesús, pero esa victoria se manifestará finalmente bajo este tiempo. Esa victoria finalmente se manifestará en este momento y gloria al Señor por eso. Entonces ya tenemos el testigo fiel, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya tenemos el Alfa y la Omega, y en Apocalipsis 1:8, nuevamente, hay otro de los nombres del Señor, mira. Dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces allí aparece el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo hace. Uno de los atributos de Dios es la omnipotencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Él todo lo puede hacer. Él tiene el poder para obrarlo, Él tiene el poder para hacerlo. Y lo único que la iglesia tiene que hacer es creer fielmente al poder de Dios. Apocalipsis 19, el verso 6 dice lo siguiente. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, ¿qué? Reina. ¿Te das cuenta la culminación? Aquí esas son esas alabanzas que se van a escuchar en el cielo, donde juntos estaremos adorando, glorificando a Dios, y el cántico, el grito, el vocerío dirá, gloria al Señor, aleluya, nuestro Dios Todopoderoso reina, nuestro Dios Todopoderoso reina. Es la culminación grande de Jesús, mostrando su gloria, su poder, su majestad allí en el cielo. En Apocalipsis 19, el verso 15, dice la palabra, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Aleluya. Ese era el pasaje que te mencionaba hace unos instantes de la batalla de Armagedón, cuando dice que había esa espada que salía de su boca para herir con ella a las naciones, y muestra a ese Dios grande y a ese Dios poderoso. Aleluya por esto, hermano, porque Dios se glorifica. Otro versículo sería Apocalipsis 21, verso 22. Ve allí conmigo, Apocalipsis 21, 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Gloria al Señor. En esos nuevos cielos, en esa nueva Jerusalén que será traída en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva que el Señor hará, el apóstol Juan decía, yo no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Aleluya. O sea, todos estos pasajes, para que tú me entiendas, muestran la gloria de Dios, la majestad del Señor, la grandeza de Dios, cómo Él reina triunfante, cómo Él llegará al final en esa victoria grande y poderosa. En Apocalipsis 1, el verso 6, hay algo muy interesante, mira. Apocalipsis 1, verso 6. Dice la escritura, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Recuerda que el que está hablando aquí, o el que está recibiendo la revelación, es Juan, y él está diciendo, Él, el Señor, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y obviamente Cristo Jesús ha hecho de su iglesia reyes y sacerdotes. Pero quiero que mires Apocalipsis 20, verso 6. Allí está el cumplimiento, mira. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Te das cuenta? La palabra misma dice, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, y obviamente la iglesia estará reinando con el Señor Jesucristo 1000 años. Por eso es que el texto dice, bienaventurado y santo
¿cierto? El que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuándo será esa resurrección? En el arrebatamiento, cuando Cristo venga por todos nosotros en las nubes. Esa es la primera resurrección. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. O sea, la muerte no podrá tocar, obviamente, nuestras vidas como tal. Entonces, gloria al Señor por eso. Cuando hablamos de la escritura, tenemos que mirar cosas claras. O sea, Apocalipsis es un libro donde nosotros podemos ver mucho simbolismo. Y si estás tomando apuntes, quiero que estés muy atento, porque en esta parte final de la clase, que es a la que vamos a entrar hoy, vamos a hablar de esos simbolismos. Cuando ya estemos analizando versículo por versículo, vamos a poder entender fielmente, ¿sí?, lo que el Señor nos decía. Entonces, cuando hablamos de simbolismos, el 7 tiene un número primordial en la escritura. El 7 es el número perfecto, el 7 es el número divino, el 7 es el número de la plenitud de Dios. ¿Y qué deja ver la escritura en esto? Pues en el libro de Apocalipsis nos va a dejar ver muchas cosas. Por ejemplo, hay 7 mensajes. ¿A quiénes son esos 7 mensajes? Pues miremoslos allí a través de la palabra. Ve Apocalipsis 2. Hay 7 mensajes específicos, pues obviamente, a las 7 iglesias. Entonces hubo un mensaje en Apocalipsis 2.1 para la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2.8 está el mensaje para la iglesia en Esmirna. En Apocalipsis 2.12 está el mensaje para la iglesia en Pérgamo. En Apocalipsis 2.18 está el mensaje para la iglesia en Tiatira. En Apocalipsis 3.1 está el mensaje para la iglesia en Sardis. En Apocalipsis 3.7 está el mensaje para la iglesia en Filadelfia. Y finalmente en Apocalipsis 3.14 está el mensaje para la iglesia de la Odisea. Esas 7 iglesias lo que muestran es la perfección del Señor. Que Dios quiere una iglesia perfecta. O sea, la iglesia está compuesta por seres imperfectos, eso es correcto. Pero eso no quiere decir de que nosotros no podamos ir en pos de la perfección. Para llegar a la perfección tenemos que ir obviamente a Cristo el Señor. Tenemos que llegar a Él, depender de Él. O sea, si hay un cristiano que no depende plenamente del Señor, pues él no va a poder llegar a esa perfección. O sea, siempre se la va a pasar diciendo, no, es que yo soy muy débil, es que esto es demasiado fuerte para mí. No, tú tienes que depender de Dios para ir a esa perfección. Nuestro Señor Jesucristo dijo claramente, sed pues perfectos, ¿sí? Como vuestro Padre que en los cielos está, y Él es, ¿qué? Perfecto. O sea, Dios sí quiere que lleguemos a esa perfección, pero para eso, que eso suceda, tenemos que ir a los pies de Cristo. Entonces hay 7 mensajes, pero de la misma manera hay 7 bienaventuranzas. En todo el libro encontrarás que aparecen 7 bienaventuranzas. Ya cuando estemos analizando el libro, las vamos a analizar más detenidamente. De la misma manera hay 7 iglesias, que son las que acabamos de observar, cada una de ellas con una característica que la identificaba. Habla de 7 sellos. Esos 7 sellos hablan precisamente de los primeros juicios de Dios que Él derramará sobre la faz de la tierra. De la misma manera habla de 7 trompetas, otros de los 7 juicios que el Señor traerá sobre la tierra en la gran tribulación. ¿Sí? No te preocupes, recuerda que tú puedes volver a escuchar el mensaje cuando terminemos, si no alcanzaste a tomar algún apunte. Y si quieres realmente estudiar, como te decía, o sea, cuando tú estudias hay que escudriñar y leer y volver a leer y volver a escuchar. Entonces, si no has logrado tomar todos los apuntes, no te preocupes. Tú tomas un tiempo aparte y vuelves y escuchas el mensaje, la clase, para que puedas tener toda la información completa. Entonces hablamos nuevamente de 7 mensajes, 7 bienaventuranzas, habla de 7 iglesias, de 7 sellos, que son los 7 primeros juicios de Dios, habla de 7 trompetas. También la palabra aquí en Apocalipsis muestra 7 plagas. Impresionante eso, ¿sí? Recuerda algo, las plagas que sucedieron en Egipto fueron 10.
Por lo general la gente dice las 7 plagas de Egipto, pero en realidad fueron 10. ¿Sí? Aquí en Apocalipsis aparecen 7 plagas. También en Apocalipsis hay 7 alabanzas al Cordero. Miremos una de ellas. Apocalipsis 5, el verso 12. 7 alabanzas del Cordero. Apocalipsis 5, verso 12. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. O sea, eso era un cántico en este momento que se escuchaba en el cielo, donde le daban gloria, honor, exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también hay alabanzas para Dios Padre. Hay alabanzas para el Cordero, que es Cristo, pero también hay alabanzas para nuestro Dios Padre. Apocalipsis 7, verso 12. Diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. O sea, hay alabanza para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, porque ellos son los únicos dignos de alabanza, de adoración, ¿cierto? Hay 7 partes, ¿sí? 7 partes dentro del libro, donde nosotros vamos a encontrar cosas definidas. El Señor va a mostrar allí cosas primordiales. También la palabra muestra 7 seres celestiales. Esos 7 seres celestiales los vamos a estar analizando en Apocalipsis 14. También vemos en la escritura 7 estrellas en la diestra de Cristo. Apocalipsis 1:16. Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pues esas 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. En otras palabras, son los pastores. No es como lo muestran hoy en día esas estrellas que salen delante de la iglesia como si fuera un artista. No, 7 estrellas, ¿por qué? Porque el pastor aparentemente debería estar resplandeciendo, ser luz en la iglesia para que otros sigan a Cristo. Así como era Pablo. Cuando Pablo dijo, por ejemplo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, pues imagínate para que él dijera eso, el ejemplo que tenía Pablo. Para que le dijera a la iglesia, imítenme a mí. O sea, que ellos pudieran ver realmente a Cristo reflejado en su vida. O sea, la labor del pastor es llevar al rebaño a los pies de Cristo. Que amen a Cristo, que exalten a Cristo, que glorifiquen a Cristo. O sea, la gloria no es para el pastor. La palabra deja ver estrella y deja ver que somos los pastores, los ángeles de la iglesia, pero en el sentido de ser luz para la iglesia. Eso me parece impresionante y de mucha responsabilidad. Entonces hay 7 estrellas en la diestra de Cristo, ¿sí? Eso habla de autoridad soberana sobre todas las iglesias. Es decir, que Él está por encima. O sea, dice 7 estrellas a la diestra del Señor, pero el grande, el poderoso, el significativo, ¿quién es? Jesucristo, el Señor. O sea, el importante no es el pastor, el importante es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Me entiendes esto? Nosotros como pastores, Dios solamente nos ha colocado a pastorear sus ovejas. Pero el importante es y será Jesucristo. Siempre, siempre. Que tu mirada no se pierda del Señor. Por eso la palabra dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, y el autor y consumador de la fe. Porque como pastores podemos llegar a ser tropiezo en algún momento para las ovejas, si las ovejas han colocado su mirada en nosotros. La mirada debe estar puesta ¿en quién? En el fiel Creador, en el Señor Jesucristo, en el que murió en la cruz. Cuando hablamos del 7, también el Cordero posee 7 cuernos. Habla de un poder absoluto, eso lo vamos a estar obviamente también analizando. El Cordero posee 7 cuernos que hablan de un poder absoluto. También el Cordero posee 7 ojos.
O sea, lo que muestra la palabra, y lo que te estoy diciendo es que Apocalipsis usa demasiados símbolos. Cuando la palabra habla de esos 7 ojos, está hablando de la omnisciencia perfecta de Dios. O sea, que el Señor puede ver absolutamente todas las cosas. Cuando hablamos de los atributos de Dios, podemos hablar de la omnipotencia, como te lo decía, que Dios todo lo puede. Podemos hablar de la omnisciencia, como lo estamos analizando acá, que Dios todo lo ve. ¿Sí? Podemos hablar de la omnipresencia, que Dios está en todo lugar. Por eso precisamente Él es Dios, porque lo ve todo, porque lo sabe todo, porque tiene el poder y el control de todo. Él es el Dios grande y poderoso. Por eso es Dios. Entonces ahí vemos ese simbolismo, obviamente, de esos 7. Pero la palabra también nos deja ver el número 7 de una manera muy similar. Por ejemplo, en el tiempo de la gran tribulación, ¿sí? Vamos a estar observando en la escritura que lo denomina de 3 años y medio en 2 partes. 3 años y medio en 2 partes, pues son los 7 años. Recuerda que en la gran tribulación habrá 3 años y medio de paz, pero habrá 3 años y medio finales de gran tribulación sobre la faz de la tierra, cual nunca la hubo ni la habrá. Por ejemplo, esos periodos aparecen allí, míralos conmigo. Apocalipsis 11, verso 2. Apocalipsis 11, verso 2. Dice la escritura: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Te das cuenta? 42 meses, ¿cuánto es? Súmalo, hermano. Un año son 12 meses, 2 años son 24, ¿cierto? 3 años, ¿cuánto sería? 24 y 12, 36, y 7 más de 3 años y medio, 42 meses. Entonces la palabra me está dejando ver allí claramente este dato. En Apocalipsis 13, el verso 5, mira lo que dice la escritura. Apocalipsis 13, verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Nuevamente aparece ese dato, esos 3 años y medio de los que la palabra está hablando. Entonces, cuando hablamos de esos 3 años y medio, la primera referencia que aparece son 42 meses. La segunda referencia son 1260 días, que es exactamente el mismo tiempo, pero de otra manera dicho. Entonces, Apocalipsis 11, verso 3. Apocalipsis 11, verso 3. Mira lo que dice aquí la palabra. Dice la escritura: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Entonces, cuando vengan esos 2 testigos sobre la faz de la tierra en ese tiempo final, el Señor está diciendo acá que les permitirá profetizar durante 1260 días. Esos 1260 días corresponde precisamente a 3 años y medio. En Apocalipsis 12, el verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ahí aparece nuevamente el dato. Esa mujer de la que está hablando aquí la palabra es nada más ni nada menos que el pueblo de Israel, que será perseguido en medio de la gran tribulación. Y dice que allí fue llevada, se le permitió ir al desierto, donde había un lugar preparado por el Señor, por Dios, para que allí sea sustentada por 1260 días. Y finalmente esos 3 años y medio pues aparecen obviamente en la escritura como un tiempo y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12, el verso 14, dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, cuando la palabra dice tiempo, está hablando de un año. Dice y tiempos, ya me está hablando de 2 tiempos, o sea, 2 años.
Y la mitad de un tiempo, si un tiempo es un año, ¿cuánto será la mitad de ese tiempo? Pues medio año. Entonces está hablando obviamente de esos 3 años y medio. Nuevamente, mira, lo vamos a volver a leer. Apocalipsis 12, verso 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. ¿Quién es la serpiente acá? Pues obviamente Satanás, que perseguirá a los judíos para destruirlos, como ha sucedido a través de toda la historia. Entonces, Dios le permitirá a Israel huir allí al desierto, como lo hemos visto, y hay una figura donde habla de esas alas de la gran águila y que será sustentada por un tiempo que es un año, y tiempos son 2 años, ya serían 3, y la mitad de un tiempo que es medio año, 3 años y medio. Entonces la palabra nos lo deja ver claramente. Si lo comparo con Daniel 7, ve allí al Antiguo Testamento, Daniel 7, el verso 25, y ya estamos terminando. Mira lo que dice la Escritura. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí hay una referencia obviamente a los tiempos apocalípticos en Daniel, donde nos deja ver ese mismo estado de tiempo. Volvámoslo a leer al final y dice, y serán entregados en su mano, haciendo referencia al pueblo judío, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. De la misma manera en Daniel 12, el verso 7, mira lo que dice la Escritura. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel obviamente es un libro profético que habla acerca del final de los tiempos, y allí vemos nuevamente la referencia de ese tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Ok? Entonces, otra cosa curiosa es que los dos testigos allí en Apocalipsis 12:9, miremoslo, también yacen muertos 3 días y medio. Miremoslo, Apocalipsis 12, verso 9. Mira lo que dice la Escritura. Apocalipsis 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, dice aquí la palabra, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, la palabra está hablando acá de cómo Satanás en aquel tiempo, ¿sí?, será lanzado, arrojado fuera. O sea, Satanás nunca va a prevalecer obviamente contra el Señor, contra el pueblo de Dios. Dios va a mantener esa victoria grande y total delante del Señor. Entonces, Dios se va a glorificar poderosamente. En estos pasajes que estamos viendo y en el análisis que hacíamos de cómo hay ese simbolismo, el número 7 entonces aparece en todo lo que te he mencionado, y aparece en esos 3 años y medio, dividido en esos dos periodos, uno de paz y otro finalmente de gran tribulación. Otro número que aparece, y aquí vamos a terminar ya, es el número 10. Cuando se habla del número 10 aquí dentro de la palabra, en el libro de Apocalipsis, estamos hablando de esa perfección matemática. Los 10 dedos en nuestras manos y en nuestros pies, pues muestran lo perfecto que Dios obviamente ha obrado en nosotros. Y cuando nosotros pensamos en que nos falte un solo dedo que nos falte, pues obviamente sería algo terrible, ¿sí? Como historia te cuento, las mujeres en su vanidad en algún momento, ¿sí?, como querían meter sus pies en zapatos. Las mujeres pues obviamente usan zapatos en sus puntas muy angostos, y como usan zapatos de tacón algunas, ¿cierto?, los pies se le dificulta entrar. Algunas mujeres intentaron hacer este experimento y lo lograron hacer. ¿En qué sentido? En que miraron el dedo pequeño de sus pies y dijo, este dedo es el que nos está estorbando. Si mandamos a amputar este dedo, obviamente nuestros zapatos, nuestros pies lograrán entrar bien en esos zapatos, y efectivamente podremos usar todos los zapatos que querramos sin ninguna dificultad. Entonces se empezaron a amputar los dedos pequeños de los pies.
Al comienzo todo parecía perfecto, pero el tiempo fue transcurriendo y se fueron dando cuenta que cuando ellas caminaban, sus pies obviamente ya no caminaban de la misma manera. ¿Por qué? Porque los 4 dedos restantes del pie empezaron a tratar de equilibrar y de tomar la posición de ese dedo que era aparentemente insignificante. En otras palabras, caminaban normalmente con sus 5 dedos, pero al faltar el más pequeño, los pies empezaron a torcérseles. ¿Te das cuenta la perfección de Dios? Todo lo que Dios ha hecho es perfecto. Si Él nos dio 10 dedos, es porque efectivamente los necesitamos tanto en nuestras manos como en nuestros pies. Entonces hablamos de esa perfección matemática a través de la escritura. Cuando hablamos de la palabra, ¿cuántos mandamientos entregó el Señor? Entregó 10 mandamientos, ¿sí? El decálogo, así lo llama el pueblo judío. Dios entregó 10 mandamientos básicos en la ley de Dios. Muestra esa perfección de Dios para el hombre, obviamente. El lugar santísimo, que era allí en el tabernáculo, tenía 10 codos por lado. Un codo son 50 centímetros aproximadamente, ¿sí? En nuestras medidas, pero en la medida en que el Señor dio, que fue en codos, el tabernáculo, el lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el arca del testimonio, tenía 10 codos. La 10ª generación significa hasta siempre. Digamos en Deuteronomio 23, el verso 3, míralo allí conmigo. Deuteronomio 23, verso 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Entonces, cuando el Señor hace referencia a esa 10ª generación, significa hasta siempre. En Nehemías, el capítulo 13, también lo encontramos. Mira, Nehemías 13, verso 1. Dice la escritura: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Entonces el Señor estaba hablando obviamente acá de cómo Dios había escogido a su pueblo, de cómo Dios era el Señor y Rey de su pueblo como tal, y que no iba a permitir que pueblo extranjero entrara a ellos. A ver, te pregunto, ¿cuántas plagas ocurrieron en Egipto? ¿7 o 10? Ocurrieron 10 plagas en Egipto. La última de ellas fue la muerte de los primogénitos, que fue la que le dio la salida efectivamente al pueblo de los hebreos, en ese momento se llamaban así, de Egipto, para que el Señor los llevase y los guiase hacia la tierra prometida. Allí se mostró la expresión de la ira de Dios, porque cada una de esas plagas lo que mostraba era cada uno de los dioses que los egipcios tenían. O sea, en otras palabras, los egipcios adoraban la sangre, las ranas, adoraban los piojos, adoraban las moscas. Qué terrible eso. Y cada una de esas plagas, pues obviamente cayó sobre el campamento de los egipcios, pero jamás tocó el campamento israelí. ¿Sí? La cuarta bestia de Daniel, en el libro de Daniel, aparece con 10 cuernos. ¿Sí? De la misma manera, el anticristo. Entonces miremos Apocalipsis 12, verso 3, y allí vamos a terminar ya. Apocalipsis 12, verso 3. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿cierto? Y en sus cabezas 7 diademas. Entonces esto hace referencia a ese dragón como tal, ¿sí? La figura obviamente de Satanás. En Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, ¿cierto? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso. Entonces allí hay una referencia directa de cómo aparece este número como tal. Entonces, mi amado, esta noche hemos hecho esta pequeña introducción al libro para que nos vayamos empapando de todo lo que hemos hablado, que es un libro de esperanza, que no es un libro de terror, por lo contrario debe ser un libro de esperanza para el creyente, debe ser un libro donde la batalla
final y verdadera del bien sobre el mal se verá evidenciada en nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo quisiera, si de pronto tú tienes alguna pregunta que en esta hora la puedas hacer, ¿sí? Si de pronto tienes alguna inquietud que la podamos responder. Este es el momento para que tú puedas preguntar fielmente sobre lo que hemos hablado. Como sabes, el curso que estamos brindando pues es totalmente gratuito. Hemos recibido de gracia y vamos a darte gracia. Es lo que queremos obviamente en nuestras vidas, ¿sí? Poder glorificar, exaltar el nombre del Señor, que muchos más aprendan fielmente la palabra de Dios, y espero que te sientas motivado a que seguir estudiando. Como te he dicho, la clase va a quedar obviamente allí en la página para que lo puedas volver a escuchar. Si tienes inquietud en alguna cosa, para que lo puedas hacer obviamente y puedas recibir de esa bendición. Entonces, para que estemos atentos a esto. Es importante que des tu saludo para que sepamos que estuviste presente. Saludamos a mi madre, a Ana Pérez, a Wilmar, bienvenido, Raquel, Dios te bendiga grande, poderosamente. Seba Ruiz, que él está desde Argentina, bienvenido, mi amado. Luz Marina Villa Mejía, Sari Lirroa, sí. A todos los que han estado conectados, veo aquí a Antonio Gómez, a Marta Ramos, sí. A Rosa también la estoy observando acá. Bienvenidos, gloria al Señor. Espero que haya sido un tiempo de mucha edificación, de mucha bendición. ¿Sí? No aparecen aquí preguntas, entonces hermano, creo que quedamos claros. Quiero que hagamos una oración para terminar y que esta clase haya sido de bendición. Nos veremos el próximo viernes a la misma hora y ya terminaremos una pequeña parte que nos falta de la introducción y ya daremos inicio al estudio del libro. ¿Cómo vamos a estudiar el libro? Obviamente vamos a estar estudiando versículo por versículo y lo vamos a estar mirando a la luz de toda la palabra, porque la palabra misma se contextualiza y se responde a ella misma. O sea, la misma interpretación está dentro de la misma palabra y eso es lo bonito de la preciosa palabra de Dios. Oremos en esta hora. Padre, hoy quiero darte gracias por cada vida, Señor, por cada corazón que se ha dispuesto a recibir de ti, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que este tiempo haya sido un tiempo de bendición, de victoria, de edificación para todos tus hijos, Señor. Honramos, exaltamos tu nombre, Señor, y te damos gracias en esta hora, Señor, que tengamos, Señor, esa esperanza a través de este libro, sabiendo que tu venida está pronta, Señor, que todo lo que tú has dicho, Señor, a través de tu palabra es verdadero, es genuino, Señor. Hay esperanza para tu pueblo, para tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Puedes invitar a otras personas. Lo único que tienen que hacer es enviar un mensaje a nuestra página para que los tengamos presentes. Pero todos son bienvenidos para que puedas recibir y aprender de la preciosa palabra de Dios. Entonces, el próximo viernes estaremos en punto 7 p.m. Si el Señor nos lo permite, aquí estaremos nuevamente reunidos. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga. Y recuerda que nuestro Señor Jesucristo está pronto por venir por su iglesia. Que Apocalipsis sea un libro lleno de esperanza de ahora en adelante para nosotros. Abrazos y bendiciones.